Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lude. Me deja mucho la duda de la situación de cómo se maneja. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas. Estamos transmitiendo a través de los micrófonos de radio desde la Ciudad de México. Muy buenos días y les damos la bienvenida a Ivonne de la Cruz. ¿Cómo estás, Ivonne? ¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días al auditorio, gracias por estar en esta transmisión. Recuerdo que nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, que podemos tener un contacto más directo y vamos a tener durante la siguiente hora pues un análisis de la información que se ha generado durante esta semana. Lo invitamos a que se quede con nosotros y que nos haga llegar sus comentarios. Recuerdo que estamos en Ciudad Radio, Perspectivas Periodísticas. Hoy es 18 de abril de este 2015, estamos casi a la mitad de año, qué rápido se está yendo realmente. También le recordamos que también nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, ahí nos puede localizar como @perspecp_periodísticas y a su vez también en Facebook, ahí nos puede localizar como Perspectivas Periodísticas, nos puede hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias. Agradecerle su preferencia como cada sábado a las 8 de la mañana y a través también de las repeticiones de Ciudad Radio, los sábados a las 3 de la tarde, los lunes a las 7 y los jueves a las 7. Cordial saludo a todos aquellos que nos escuchan más allá de nuestras fronteras, a nuestros hermanos en Centroamérica, en Sudamérica, y gracias a esta gran herramienta tecnológica como es Internet podemos llegar a todas partes del mundo. También darle un caluroso saludo a nuestro amigo y compañero y titular de este programa, Arturo Suárez, quien va a estar ausente por algunos sábados. Y pues bien, vamos a arrancar el día de hoy con la editorial precisamente sobre las renuncias cambios, que se ha tenido, ¿no? Digamos, los cambios, ajustes que se han dado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que no están directamente pues tomados por una decisión estratégica desde el gobierno federal, sino más bien como una salida a ciertos escándalos o a ciertas pues incompetencias por parte de los mismos trabajadores de Peña, ¿no? Apenas ayer veíamos a Alfredo Castillo, quien era comisionado para Michoacán, quien se encargaba de pues darle seguimiento a toda la estrategia en contra del crimen organizado en el estado, que lo nombraron como dirigente de la CONADE, cuando pues finalmente un cargo y otro pues distan mucho de las actividades que se tienen que hacer en el mismo, ¿no? Alfredo Castillo es un hombre que ha venido desempeñándose en diversos puestos en el Estado de México, fue procurador del Estado y lo mantuvo pues Enrique Peña Nieto muy cerca durante mucho tiempo, estuvo pues en un medio de un escándalo en el Estado de México cuando era funcionario debido al alto número de mujeres asesinadas, y fue cuando empezaron a tratar de pedir que se diera una alerta de género en el Estado. A él estalló la bomba, no pudo detenerlo y finalmente lo sacaron ante la falta de competencia, ¿no? Lo ponen como procurador a cargo de esta estrategia especial para detener el crimen organizado allá en Michoacán, y después de un tiempo, después de que se da un enfrentamiento entre los autodefensas que termina con varios muertos, es que lo quitan. Hoy vuelve a salir a los medios de comunicación ya como director de la CONADE.
que sabe Alfredo Castillo del deporte, cómo puede manejar esta pues parte de México que está muy olvidada, por cierto, y que ha sido muy masacrada por parte de los políticos. Que decir, bueno, pues pensando de que considerar que el deporte, o supongo yo que consideran los funcionarios que el deporte es el fútbol, ¿no? Cuando realmente hay atletas que están, y de alto rendimiento, que están batallando para poder llegar a algún puesto donde se le tome en consideración en las Olimpiadas, y muchos de los casos es de su bolsillo, el bolsillo de sus familiares, y pues así hay muchas personas, muchos jóvenes quienes quieren incursionar en el deporte, no lo pueden lograr por falta de recursos y son realmente dones perdidos, atletas que realmente pudieron llegar a tener una medalla olímpica, pero que desgraciadamente gracias a estos tipos de funcionarios pues no se pueden concretar, ¿no es así? Bueno. Claro, de hecho, hace ya algunos años, ahorita ya no se ve tanto, pero sí durante mucho tiempo se sabía de la gran capacidad de los marchistas mexicanos, pero eran personas que se formaban porque caminaban grandes distancias desde su pueblo a ciertos lugares para recoger agua y este tipo de ejercicio pues hacía que ellos tuvieran una buena preparación, no porque los formaran precisamente dentro de la disciplina, ¿no? Digo, después con el tiempo pues ya ellos se hacían profesionales, ¿no? Profesionistas en esa materia. Digo, vimos hace poco también a un Murillo Karam que dejó la Procuraduría General de la República después de un fatídico "ya me cansé", interpretado o malinterpretado por parte de los medios y de la sociedad entera, pero que fue nefasto y que después de todo el relajo que se armó por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, de los 43 normalistas, pues terminó con su cambio de mando, porque finalmente lo quitan y lo ponen como secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Pues sí, tiene que ver con administración, sí tiene que ver con que tenga que pues pensar un poco, pero viene de la Procuraduría General de la República. Puede que haya sido resultado de este escándalo o puede que haya sido resultado de un acuerdo previo que tuvieron para poner precisamente a Arely Gómez con todas las conexiones con los medios de comunicación que tiene, propiamente en Televisa, para ponerla como procuradora, ¿no? Fíjate que ahí lo que estás comentando a lo mejor son acuerdos, ¿no? Uh-huh. Porque a Murillo Karam ya lo estaban destituyendo desde meses antes y lo mantuvieron. Entonces se puede manejar que se podría llegar a pensar en este gobierno, esos gobiernos, todo se puede suponer que los acuerdos no se cumplían, los tiempos no se cumplían, por eso no lo destituían. Hasta el momento que llegó el tiempo de destituirlo, fue cuando lo cambiaron, como tú lo comentas, se fue a esta reforma agraria, que no tiene nada que ver. Arely Gómez, realmente senadora, pues también igual la experiencia en cuestión de impartición de investigación a una institución como la Procuraduría, que ahora ya es Fiscalía, que realmente igual también se deja mucho que pensar. Y pues, ¿qué se podría decir también del nuevo ministro? ¿No es así, Ivonne? Que también igual estuvo en la polémica, que también igual no tuvo mucha experiencia en la cuestión de impartición de justicia o en cuestiones de trabajo institucional en algún juzgado o algún tribunal, y que también se le concede o se le regala, digámoslo así, este nuevo puesto en la Suprema Corte de Justicia, y que bueno, pues estuvo precisamente en el ojo del huracán en muchas cuestiones, muchos cuestionamientos en las situaciones de problemas que se suscitó, y él una pieza clave para poderla subsanar, como es el caso del problema que se tuvo con el exgobernador del Estado de México,
y que él estuvo hoy presente y se podría manejar como un regalo, ¿no? Claro, una polémica importante que se levantó cuando fue nombrado Eduardo Medina Mora como la opción de Enrique Peña Nieto para que se convirtiera en nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de los temas importantes que manejó él y que fue muy criticado fue todo el escándalo de las armas que se permitió entrar al país, exactamente el operativo que se conoció como Rápido y Furioso, donde esta entrada de armas masivas por parte del gobierno de Estados Unidos se dijo en un principio que México no estaba enterado y después se supo que precisamente Medina Mora, estando dentro de la Procuraduría General de la República, sabía del caso, estaba totalmente enterado del caso. Una polémica muy fuerte, por supuesto, porque una persona con esta capacidad ética dentro de la Suprema Corte de Justicia deja mucho que desear. ¿Qué tanto va a ocultar o a partir de qué intereses va a tomar las decisiones que pueda tomar y que pueden cambiar el rumbo completo de México desde esa posición, ¿no? Actualmente la Suprema Corte de Justicia tiene un poder realmente importante. Se han decidido muchísimas cosas que benefician verdaderamente o afectan intensamente a la ciudadanía, ¿no? El caso del arraigo, de la figura jurídica que existe apenas en esta semana en el Distrito Federal, se eliminó una figura jurídica que solo se aplicaba en el Distrito Federal, que decían que se podía detener a las personas sin tener una orden judicial, ¿no? Y esto lo quitan porque dice, bueno, es que esta figura es equiparable al arraigo. Entonces, o aplicas un arraigo porque tienes pruebas y lo haces de forma correcta, o cualquiera puede ser detenido porque en el Distrito Federal así se permite. Entonces, eliminan esta situación, protegen a los ciudadanos y no empiezan a pasar las detenciones arbitrarias que pasan, insisto, en el Estado de México. Y vemos este tipo de situaciones y vemos otro escándalo que involucra a otro funcionario que también está muy apegado al gobierno del Estado de México, que es David Korenfeld, que incluso estaba impulsando, y hay que ver qué sucede con esto, una legislación para que el agua en México de alguna forma pues se le privatice, se le empiece a tratar de una forma diferente, y que es un modelo que se ha intentado aplicar en algunos estados de Europa y que ha fracasado, pero David Korenfeld dice, no, tengo mucha experiencia en esto, vamos a aplicarlo en nuestro país. Lo empiezan a impulsar y al mismo tiempo sale... Y él solito ahora sí que se embarró. Exactamente. Con la utilización de un helicóptero que es de la Comisión Nacional del Agua, que es parte de las estructuras del gobierno federal y que no debería de haber sido utilizado para fines particulares, como fue en el caso, ¿no? Lo graba alguien que iba pasando por ahí, que estaba viendo lo que ocurría, lo graba, difunden esta información en los medios de comunicación a través de redes sociales, internet, que es la herramienta ahora donde se van a conocer todo este tipo de cosas. Y él no tiene cómo justificar su falta. Y ahí sería cuestión de ver de si David Korenfeld, un nombre medio complicado. David, ¿dónde lo van a colocar posteriormente, no? Ahora, porque ¿dónde lo vamos a ver? Es uno de los también de los consentidos. Es lo que estábamos viendo dentro del gabinete de Peña Nieto, que realmente cambian, quitan, más bien dicho, y ponen en otro lado. También he de recordar, Ivonne, el caso del titular de la Profeco, que también igual por un escándalo parecido al del Conagua, pues también igual lo destituyeron. Y estoy hablando de Humberto Benítez Treviño, quien no fue directamente él, pero sí una de sus hijas, quien se ostentó llegó prepotente a un restaurante y al parecer dispuso de personal también de la institución, y vino el problema, ¿no? También igual se publicó, se explayó en las redes sociales, y a las 2 semanas fue que se presentó la renuncia de este funcionario, y quien también igual no ha de tardar que al rato o en unos meses lo estaremos escuchando a Humberto Benítez Treviño ocupando otro pues siendo titular de otra institución, que es el caso que se estaba manejando precisamente dentro de este gabinete.
Y así como esto, pues hay varios casos, ¿no? Vamos a estar viendo, a ver, estar dando las expectativas de ver cómo se está desarrollándose dentro del gabinete de Peña Nieto y cómo va a terminar. Estamos ya casi a mitad de su periodo, y realmente las reformas no han florecido como se esperaba. Los resultados, al parecer, no se han concretado. Hay mucho abuso de poder, digámoslo así, y excesos entre funcionarios, y aquí lo estamos precisamente platicando, y pues vamos a ver cómo termina ese sexenio, Ivonne. Sí, de hecho, Humberto Benítez Treviño ya fue pues premiado con otro cargo, pero Fíjate. No a nivel federal, sino en el gobierno de Erubiel Ávila, en el Estado de México, de donde, por cierto, también salió él como político y de hecho nació por allá también. Él fue designado como presidente del Colegio Mexiquense AC, reconocido en cuanto a su trayectoria por el propio gobernador Erubiel Ávila. Entonces ahí está lo que estábamos precisamente platicando, de que realmente los remueven de un lado y los ponen en otro lado. O sea, realmente no los quitan dentro de lo que es la función pública. Sino cometen faltas importantes, exacto, muy importantes, son exhibidos, son personas que ya no son queridas por la forma en que actuaron, teniendo un puesto primordial dentro de la sociedad. Y aún así, pues los premian con un cargo alterno para que sigan desempeñándose, para que sigan ganando lana de lo que nosotros mismos estamos pagando por impuestos, ¿no? Que son altísimos. Y es algo que usted que nos está escuchando, querido radioescucha, nosotros también, que si estamos trabajando en una empresa o bueno, vamos a manejarlo también dentro de una institución pública, nosotros como trabajadores, si cometemos una falta, sencillo, nos despiden y ya no nos vuelven a contratar. Uh-huh. En el caso de estos funcionarios, estamos viendo que los retiran del puesto que tenían y los ponen en otro lado, o sea que son empleados vitalicios, digámoslo así. Realmente es una prestación que se les da a estos tipos de gentes que colaboran en ciertos grupos políticos. Realmente eso pues se lo dejamos a usted como para que pueda considerar, como pueda pensar. Ahí está su perspectiva, pueda pensar qué se puede esperar de todas estas gentes. Y por el momento pues vamos a una pequeña pausa y vamos a continuar con perspectivas periodísticas. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Regresamos a Perspectivas Periodísticas y fíjense que en estos momentos estamos estamos viviendo en una efervescencia política. Ya van a venir los arranques a partir del lunes de todos aquellos que están contendiendo por algún puesto delegacional o alguna diputación local. Lo federal ya arrancó hace aproximadamente 2 semanas, pero hay actores que han trabajado dentro de lo que es la ciudadanía, están trabajando en pro de su comunidad. Y ahorita vamos a platicar una entrevista que se le realizó a Armando Quintero, quien ha trabajado fuertemente allá en Iztacalco, en la delegación Iztacalco, ha sido delegado también en esa demarcación y también lo podríamos localizar en las redes sociales como una persona que estuvo a cargo de la Secretaría de Transporte del Distrito Federal, una persona que ha tenido algunos puestos y que además
fue de la parte de las personas que conformaron el PRD, ese partido que, bueno, en esos momentos se está viendo ya desmembrado, digámoslo así, pero que sigue luchando Armando Quintero por llevar voz a las personas que ha representado en esa demarcación. Vamos a escucharlo. Estamos aquí con Armando Quintero y vamos a platicar sobre los problemas que se encuentran referente a las violaciones de desarrollo urbano en la delegación Iztacalco. Muy buenos días, Armando, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la preocupación. Efectivamente, aquí en la delegación de Iztacalco, los 2 años y medio de la actual administración en funciones que encabeza Elizabeth Mateos, se está padeciendo por los vecinos una grave irregularidad en la autorización generalizada, unidades habitacionales que se están construyendo en franca violación a los derechos de los vecinos y violando la ley de desarrollo urbano, la ley ambiental y la ley de movilidad. ¿Por qué, Rafa? Porque, por ejemplo, en la colonia Coyuya acaban de autorizar la construcción de 2 torres de 15 pisos, cuando en Iztacalco no existe ni siquiera un solo edificio de 10 pisos. En estas 2 unidades en la colonia Coyuya, pues hay una violación abierta a desarrollo urbano. También hay en el caso de Pantitlán, en la calle 1, esquina con Privada de la Luz, está en ese momento en construcción 300 departamentos. Esos 300 departamentos se construyeron en torres de 7 pisos, de la banqueta, del nivel de banqueta hacia arriba, y 3 de profundidad, 3 niveles de profundidad, son 10 pisos en total. Se generó un desnivel del suelo y 46 casas que están enfrente de esta unidad en construcción en calle 1 y Privada de la Luz, todas tienen cuarteaduras de techo a piso, una tras otra. O sea, ha sido dañado gravemente 46 casas. Pero es obvio porque el uso de suelo en la colonia Pantitlán, Rafael, es H3. Cuando máximo, aplicando la norma 26, debieron haber autorizado hasta 5 niveles. 2 más siempre y cuando los departamentos se vendieran en un precio no mayor a 750,000 pesos, lo cual tampoco se da. Todos los departamentos se están vendiendo en Iztacalco, los más bajos, en 1,200,000 pesos. Entonces, en estos casos no aplica la norma 26. La norma 26 es solo para vivienda de interés social, popular, y el costo mayor debería ser 750,000 pesos. Pero bueno, se viola en ese sentido, les autorizan no solamente 5, sino todavía 2 niveles más, Rafael, y generan enfrente de estas viviendas los daños que te estoy comentando. Dentro de tu opinión, ¿a qué crees que se deba este otorgamiento de permisos por parte de la delegación cuando, bueno, están violando, como se ve claro, todo lo que es tanto la norma 26 como la ley de desarrollo urbano? Pues el rumor, Rafael, es difícil de comprobarlo porque eso lo arreglan al oscurito y seguramente por fuera de la delegación, pero el rumor que traen todos los vecinos es de que se han autorizado estas construcciones, estas unidades habitacionales, porque el dicho es que se están dando mordidas entre 10 y 15,000 pesos por departamentos construidos. Pero en la Agrícola Oriental tan solo hay una unidad de 810 departamentos. Rafael, imagínate, por 10,000 pesos que fueran, son 8,100,000 pesos que se supone que dieron previo a la autorización para que arrancara la obra. Si no, no hubiera arrancado la obra. Y hay alrededor aproximadamente de 5,000 departamentos en construcción en la delegación más pequeña de la Ciudad de México, que es Iztacalco. Iztacalco representa el 1.5 del territorio de la ciudad, Rafael. Y obviamente tú pregúntame si va a venir una autorización del caudal del agua a Iztacalco para que no vaya a faltar el agua a quienes hoy vivimos en esta delegación. Obviamente que no va a haber un aumento del caudal del agua. Entonces, va a haber un problema serio de abastecimiento a quienes ya vivimos desde hace muchos años en
Armando, que estás cerca de la ciudadanía allá en Iztacalco, de los iztalquenses, ¿cuál es el ánimo de ellos al saber este tipo de violaciones que está manejando Elizabeth Mateos en la delegación Iztacalco? Bueno, hay un enorme enojo, hay un enorme enfado, porque además esta señora pues se escuda. Ella eliminó, había un programa que se llamaba Los Lunes del Pueblo, y lo eliminó. Ese programa era que la delegada tenía que estar sentada todos los lunes en la explanada delegacional, o como lo hacen los panistas, los miércoles ciudadanos. En Iztacalco no existe ni lunes del pueblo, ni miércoles ciudadano, ni nada. Es una delegada que, bueno, ahorita ya es exdelegada, porque ella dejó de atender en público. Obviamente se resguarda bajo 4 paredes de la delegación, del edificio de la jefatura delegacional. Pero la gente está muy molesta por estas unidades habitacionales que se concentran básicamente en 5 puntos, Rafael. En la Agrícola Oriental, en la Pantitlán, en Granjas México, en Coyuya e inclusive en los barrios. Coméntanos también, Armando, cómo se percibe allá en Iztacalco las situaciones de los bacheos, de los problemas que se vive también en Iztacalco, aparte de servicios urbanos. Mira, los 3 servicios urbanos principales son una desgracia en Iztacalco. La delegación de Iztacalco se encuentra profundamente sucia. Cerros de basura, cerros de cascajo, colonia por colonia, Rafael. Se encuentra absolutamente oscura, no hay nada de iluminación. ¿Sí? Está muy oscura la delegación. Por ello, no es casual que Iztacalco tuvo un crecimiento del 100% en los índices delictivos del 2013 al 2014. Y además se encuentra llena de baches. Es una delegación que está llena de baches, calle por calle, colonia por colonia. Justamente estos servicios urbanos que deberían de estar atendidos todos los días, pues son desatendidos, básicamente porque la delegada se dedica a regalar distintas cosas a grupos organizados por líderes políticos, todos ellos obligadamente afiliados al PRD, y dentro del partido de la delegada, que es el PRD, obligan no solamente a afiliarse al PRD, sino al grupo al que pertenece la delegada, porque dentro del PRD hay otros grupos, pero ahí no te permiten que participes de ningún otro grupo que no sea el de la jefa delegacional y de su marido. Fíjate, Armando, que hay una vecina de ahí de Iztacalco que se llama Francisca Robles. Ella vive en el eje 3, ahí por el metro Coyuya, y se queja que todos los domingos, ya que tocaste el tema de la basura, se queja que todos los domingos que se pone un tianguis parte de la demarcación de Iztacalco. Exacto, siempre dejan un basurero y realmente toda la semana tiene que padecer el residuo de la basura que dejan esos tianguistas. Cada vez que vuelve el domingo sucede lo mismo. Sí, bueno, es en Apatlaco, es un tianguis que se pone todos los domingos, desde el eje 3 hasta la Viga, al que acuden varios miles de vendedores y varios más vecinos que van a comprar a este tianguis. Así es un tianguis gigante, y efectivamente en la tarde, noche de los domingos y entre semana, esa avenida que es límite entre Iztacalco e Iztapalapa, de un lado es frontera Iztacalco y enfrente es Iztapalapa, es un basurero y es una oscuridad tremenda, Rafael. Ahí podríamos pensar que no hay autoridad, que es tierra sin ley y sin autoridad alguna que se haga responsable en ningún sentido. No solamente en la basura, en la oscuridad, en la inseguridad, sino en ningún sentido. Parece que la corrupción es ahí lo que domina y controla esa colindancia entre Iztacalco e Iztapalapa. Tiene razón en quejarse ahí la vecina. Fíjate que también, recordando una entrevista que se le realizó a Elizabeth Mateos, los primeros meses de gestión de ella, argumentaba que estaba trabajando en el problema del cascajo que tú también estabas comentando, aparte de la iluminación, que estaba enfatizando ella que estaba trabajando muy fuertemente en iluminar gran parte de Iztacalco. También estaba comentando que estaba recogiendo el cascajo y que ya no iba a haber tanto problema. ¿Tú qué opinas al respecto? No, está inundado, mira, el campamento 2 de octubre, los barrios, la Agrícola Oriental, Pantitlán, Granjas México,
Tezontle, Tlacintla, la Ramos Millán, la Cuchilla Agrícola Oriental, la colonia que tú digas de las 56 que existen en la delegación de Iztacalco, todas están llenas de basura y de cascajo. Pues muchísimas gracias, Armando, por esta información para Perspectivas Periodísticas. Nos estamos escuchando la siguiente semana. ¿Cómo ves, Armando? Pues sí, Rafael, y si me permite solo agregar que así como esta vecina se quejó de esta zona límite de Apatlaco, comentarte que la calle 7 de Pantitlán, que es el límite de Iztacalco con el Estado de México y con Iztapalapa, es una cosa gravísima de desorden, venta en vía pública, de basura, de oscuridad y de inseguridad, Rafael. Es quizás el punto más grave de desorden en todos los sentidos que hay en Iztacalco. Muy bien, Armando, pues la siguiente semana, ¿te parece si volvemos a platicar y si nos puedes traer otros casos para poderlo explayar con nuestro auditorio que nos está escuchando precisamente? Y bueno, también igual al auditorio, si tiene alguna denuncia que manifestar en la delegación Iztacalco, pues también aquí los micrófonos están abiertos. Muchas gracias, Armando. Gracias, Rafael, muchas gracias, estamos a tus órdenes. Vamos a una pausa, regresamos, estamos en Perspectivas Periodísticas. Encuentra los mejores programas turísticos en Design Travel, en sus dos direcciones. Saltillo 137, Colonia Hipódromo Condesa. Teléfono 3640-2459. Callao 668, Colonia Lindavista. Teléfono 3620-3509 y 6388-6638. Tu viaje, un sueño hecho realidad. Design Travel. Ciudadradio.mx transmite en vivo. Continuamos aquí en Perspectivas Periodísticas. Gracias por seguir escuchándonos, gracias por no haberse despegado de sus móviles, de su computadora y seguir escuchándonos a través de los micrófonos de Ciudad Radio desde la Ciudad de México en Perspectivas Periodísticas. Y fíjense que el siguiente tema que vamos a estar platicando, Ivonne, también, es sobre la línea 12. Realmente ya en la línea 12 del metro se ha dado carpetazo en la Asamblea Legislativa. Se estaba considerando dar un informe final, el cual se presentó y ya se aprobó el día jueves, si no me equivoco, Ivonne, y que realmente con esto ya se concluye esta gran telenovela que dio inicio a toda una disputa entre el nuevo jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, en donde hubo muchísimos problemas y entre ellos, bueno, al final de cuentas, el que pagó los platos rotos, pues fueron todos aquellos que viven en aquella demarcación en Tláhuac y quienes transitaban todos los días a través de esta línea 12 que les daba un gran respiro en cuestiones de transporte y que fue truncado por la suspensión del servicio de esta línea 12. Claro, y no olvidar lo que está antes de la construcción, ¿no? Todos los negocios de las personas que estaban pues sobre la ruta que iba a seguir esta línea, que tuvieron que ser cerrados, todas las familias a las que les afectó por la construcción, que tuvieron que cambiar sus rutas de transporte diario, y estas afectaciones que ahora resultan en un informe tras 13 meses de ya permanecer cerrada la mitad de esta línea, con que el resultado final es: hubo fallas de concepción, de planeación del proyecto, un impacto grave en el desarrollo al reducir el alcance de la obra. Es la conclusión que da esta Asamblea Legislativa después de estos meses de trabajo, que es algo que pues lamentablemente ya sabíamos, ¿no? No nos están diciendo
otra cosa. Finalmente es algo que ya se había dicho desde el principio, que no había una coordinación, que no coincidían estructuralmente los rieles con las llantas de los trenes, que se cuestionaba por qué se había hecho la negociación en dólares y no en pesos. Todo lo que nos dijeron es exactamente lo que nos vienen diciendo desde el principio. Pues tenemos una línea del metro que más de la mitad pues va a ser reconstruida. Realmente nos manejaron desde un inicio que está inservible, dinero tirado a la basura realmente. Uh-huh. Todo ese dinero sale precisamente de nuestros bolsillos. ¿Y cómo explicar esa situación de que la mitad o más de la mitad de esta línea, de esta construcción que costó millones de dólares, porque fue considerado en dólares, pues es tirado a la basura? Retomaré yo una parte también del informe que se presentó, en donde manifestaron que básicamente, así lo manejan, básicamente nosotros empezaríamos diciendo que la modificación de la ingeniería básica, vaya la redundancia del proyecto, trajo como consecuencia problemas en cadena que nos llevaron al problema que estamos viviendo actualmente. La licitación y adjudicación sin suficiencia presupuestaria implicó una llamada racionalización que no está prevista en la ley, y esta racionalización se traduce como el decremento de alcance de la obra. Así lo declaró el presidente de la comisión, Jorge Gaviño Ambriz. Y bueno, esto es parte de lo que hemos platicado, y también en otro párrafo dice: esta racionalización en la vía de los hechos se tradujo en un sinnúmero de modificaciones, reducciones de alcances de obra y problemas administrativos que actualmente saltan a la vista. También lo consideró Gaviño, que realmente ahí no le entiendo qué fue lo que quiso entender Gaviño, que me mando un saludo, pero que al final de cuentas, como lo estábamos comentando, se dio carpetazo a esta situación de la línea 12, y que al final de cuentas, Ivonne, pues vamos a tener que invertir dinero para poder reconstruirlo. Claro, son y salió millones de pesos, ¿no? Exactamente, una línea dorada que realmente, como su nombre lo describe, salió con precio de oro, ¿no? Claro, según el informe que se presentó, una de las principales fallas, y no es que la principal en sí, es que el proyecto pues tuvo una falta de coordinación entre las empresas constructoras y Cacarzo Alstom y la empresa que suministró los trenes de la misma, la CAF. Y esto ha derivado precisamente en el cierre, que fue lo que finalmente empezó con todo, bueno, que ha sacado a la luz todas estas fallas e inconsistencias. Se cerró la mitad de la línea, pero a lo largo de toda la línea se está ocupando el mismo material, es decir, son las mismas vías, son los mismos trenes. Ahora que abran el tramo que está elevado, que es donde había como más riesgo porque podía haberse generado un descarrilamiento, ¿van a cerrar la otra parte o cómo va a estar? O sea, ¿cuánto tiempo va a durar realmente sin servicio esta línea? Sí, precisamente lo que comentabas, Ivonne, son 13 meses inactiva la línea, más la reconstrucción de esta línea. Pues yo creo que va a ser como otros, no sé, ¿cómo lo veas? 2 años. Unos 2 años, creo, ¿eh? Uh-huh, exacto. Y políticamente hablando, sí ha pegado a las personas involucradas, claro, al PRD en el gobierno del Distrito Federal, a los políticos que ya no están precisamente dentro del PRD. Marcelo Ebrard, obviamente, es uno de los más afectados. Sí ha afectado en la percepción que tienen las personas sobre estos políticos, pero debe de reflejarse en las urnas. Estamos en un momento importante donde nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, debemos de hacer valer nuestro voto y bueno, rechazar a estas personas involucradas. No solamente obvio a Marcelo Ebrard, quien durante su instancia en la jefatura de gobierno me parece que tomó pues algunas decisiones muy importantes y de las cuales siempre pues me ha gustado decir que mientras estuvo Marcelo como jefe de gobierno del Distrito Federal se hicieron cosas buenas en el DF, pero la línea dorada fue lo peor que pudo haber hecho. ¿Hasta qué punto fue negligencia o mal manejo de la administración de Marcelo, y hasta qué punto también se puede considerar responsabilidad a este nuevo gobierno, a esta nueva administración, en el caso de Miguel Ángel Mancera?
porque realmente sí afectó al PRD esta situación, pero no a todos, Ivonne. Realmente hay que ver quién salió beneficiado, porque aquí salió beneficiado ciertas gentes. Al final, pues quien quedó perjudicado fue como siempre, ¿no? Los ciudadanos, en el caso de los habitantes que se encuentran en Tláhuac y que se trasladaban día con día, día con día, y esto les ayudaba muchísimo, y que llevan 13 meses viviendo un viacrucis realmente, y todavía lo que les espera. Claro que sí. Si te parece, Rafa, vamos a hacer una breve pausa y regresamos porque ya está listo nuestro doctor, el doctor Antonio Padilla, con información importante de salud. Doctor, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Doc? Hoy tenemos algo que nos va a gustar a todos. Fíjate que, hay que hablar un poquito que la diabetes mellitus es una enfermedad que tiene 382 millones de personas en el mundo. Fíjate qué cantidad tan grande se está manejando. Y esa cifra, pues aquí en México hay que recordar que alguien pomposamente, porque nos pasan al primer lugar en obesidad, cuando ustedes ven los programas de televisión, de CSI y todo esto, los botijones son los gringos, no tanto nosotros, ¿no? O sea, bueno, yo así lo considero, ¿no? Podríamos ir a lo mejor empatados. Se supone que Estados Unidos tiene el primer lugar y México el segundo, pero en algunas ocasiones repuntamos y les ganamos y luego nos vuelven a ganar. No como en los partidos de fútbol, por cierto. Por cierto, ¿verdad? Sí, y además que lleva una selección completamente novata, ¿no? Desde mi punto de vista, que a mí no me gusta mucho el soccer. Ajá. Pero pues ahí estaba yo viendo ahí con mis compañeros médicos el partido, y pero ahí también en la tribuna, ¿no? O sea, yo creo que ahí están mezclados, ¿no? Alguien ha manejado esto como el mole tour, o sea, el tour del mole, yo lo quise entender. Ajá. Y vas en las tribunas, entonces hay muchas cosas en cuanto a obesidad se refiere. Y algo que me gustó muchísimo es una situación que te dice, la diabetes hay que recordar que es un problema de nuestra insulina que estamos manejando nosotros. La insulina es como el motor que hace que la energía llegue a nuestros músculos y podamos efectuar funciones normales. Por eso el reblandecimiento de la piel, los músculos, todo esto, ¿no? Y entonces el dato que yo quería mencionar el día de ahora es de que obesidad y diabetes, por eso dije que se puede que el programa nos guste mucho hoy, porque se puede combatir con agave azul. Ah, bueno. Entonces, creo Doctor, que... Doctor, no nos va adelante. Vamos a una pausa, regresamos con este tema. Lánzate a Riviera Nayarit, todo incluido, transporte terrestre, 4 noches en habitación doble en el mejor hotel, Decameron Los Cocos, Rincón Guayabitos, por 4,680 pesos por persona. www.designtravel.com.mx, teléfono 3640-2459. Design Travel. Victoria Romero, platíquenos cuál es el problema o la denuncia que usted desea platicarnos al aire. Mire, pues uno de los puntos principales de nuestra demanda es una denuncia de un fideicomiso. Es una averiguación previa que ya se encuentra en la PGJ. Lo que estamos pidiendo es que se le dé seguimiento, que se le dé solución. Es sobre un fideicomiso. Muy bien, ¿es en dónde se encuentra? ¿En Michoacán? Sí, en el estado de Michoacán. Ok. En la Procuraduría del estado de Michoacán, y es un fideicomiso por 27.5 millones de pesos. Eso es sobre un plan de indemnización para los trabajadores, pero ese fideicomiso no se sabe de ese dinero. Pues se inició una averiguación, una investigación, y también por parte del SAT, y pues ese fideicomiso lo firmaron, el acuerdo lo firmó el anterior director Mario Magaña, el líder sindical Gaspar Romero Campos. Ellos forman parte del comité técnico. Mario Magaña ya no se encuentra. Esta otra persona que se llama Manuel Medina tampoco ya no está activo.
El único que está activo es Gaspar Romero Campos. ¿Cuáles eran sus cargos de estas personas? Mario Magaña fue director general del Colegio de Bachilleres. Okay. Y de ahí dependen varios planteles. ¿Y la otra persona qué cargo tenía? Es el líder sindical del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Michoacán, del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Y ese es uno de los puntos claves que queremos que se le dé seguimiento. También queremos lo que estamos demandando también es seguridad y estabilidad laboral en el Colegio de Bachilleres, respeto a nuestros derechos. Nosotros tenemos una demanda, un laudo ya en ejecutoria que no se nos ha pagado, porque nosotros siempre hemos estado, no compartimos las ideas con el líder sindical, siempre fuimos marginados por él. Nosotros iniciamos con el registro de nuestro sindicato, la gestión de registro, ya somos un sindicato, que se llama Estucobaem, entonces ya hay 2 sindicatos en el Colegio de Bachilleres, que es el líder sindical, del que le estoy hablando, de Gaspar Romero Campos, que es de nosotros. A nosotros nos dieron el registro apenas el 13 de marzo. Entonces son varios puntos los que estamos demandando. Hicimos una toma el 13 de marzo y estamos en una toma. Y ahorita hay un cambio de director también, director general. Entonces estamos en esta toma. Ahorita está complicada la situación por el cambio de director, porque es una persona que está coludida con el líder sindical. Entonces, que lo está encubriendo. Entonces nosotros nos mantenemos en toma, no hemos tenido acercamiento con el gobierno del estado y aquí estamos. El Colegio de Bachilleres se encuentra mal en sus finanzas, tiene un déficit de 1.300 millones de pesos y bueno, no en poco tiempo no tendremos ni para los sueldos. Entonces es preocupante. Bueno, pues muchísimas gracias, señora Stolia, y estaremos al pendiente de lo que pueda acontecer posteriormente. Ciudadradio.mx transmite en vivo. Continuamos en Perspectivas Periodísticas y como bien lo comentaste, Sibón, pues vamos a platicar con nuestro doctor de cabecera, el doctor Antonio Padilla. ¿Cómo está, doctor? Nuevamente, vamos a platicar sobre el tema. Buenos días. Ahora sí vamos a platicar. Y antes déjame hacerle llegar nuestro sentido pésame a la familia del contador público que falleció. Es Carlos Ramírez Jasso, representante institucional de los frailes del Colegio y Universidad del Tepeyac, una gran persona. Pues Carlos nada más se nos adelantó un poquito. Bueno, ahora regresando a nuestro tema, fíjate que llama mucho la atención y recordar que el síndrome que llamamos nosotros el síndrome metabólico se compone de 3 padecimientos más o menos serios, que es la diabetes mellitus, son la dislipidemia, que quiere decir el aumento del colesterol y los triglicéridos, y la hipertensión arterial. De estos 3, esto es el coco definitivamente del mundo, porque cuando iniciaba yo la plática hablábamos de cifras importantes de la cantidad de personas diabéticas que existen mundialmente, ¿no? Y llama la atención porque los medicamentos cada día son más caros de alguna forma. Yo creo ahora con la cuestión esta del que se le levanta el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, va a haber una importante aportación de la medicina cubana hacia hacia todos nosotros como seres humanos, porque de verdad créanme que los cubanos tienen una importantísima industria de alguna manera, y yo creo que deben de saber muchísimo de diabetes, deben de saber, no son extraterrestres, ¿verdad? Pero son cosas que a lo mejor... Pero sí están muy dedicados, ¿no? Sí es un área a la cual le invierten y le dedican mucho. Sí, bueno, y fíjate que me llama muchísimo la atención porque afortunadamente a lo mejor podemos encontrar tratamientos más cercanos al SIDA, por ejemplo, a algún tipo de cáncer, porque son médicos que han investigado muy, muy profundamente, ¿no? Entonces, qué bueno que podemos intercalar varias ideas. Y fíjate que me llama la atención porque, nomás a recordarle a nuestro auditorio, la insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar
en la sangre, y la diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a la insulina. Entonces, el gran problema de nosotros, por ejemplo, es de que hay una alteración muy importante en que el azúcar, que es la fuente de energía, entra a nuestro torrente circulatorio. El páncreas produce la insulina, cuyo papel es transportar esta glucosa del torrente circulatorio hacia todos los músculos, como mencionábamos, la grasa. Y las personas, que es necesaria, por supuesto, y las personas con diabetes que llegan a presentar mucho azúcar, quiere decir que hay un problema más o menos serio en cuanto a insulina se refiere. Entonces, nada más como un pequeño recordatorio, hay diabetes 1, diabetes 2, la diabetes que la manejan antes se decía diabetes juvenil, porque es insulino dependiente. Desde chiquitín no tienes insulina, entonces te tenemos que estar aplicando insulina. Muchas insulinas nuevas, la insulina glargina, la NPH, que es la intermedia, la rápida, o sea, hay muchísimas. Inclusive, ya creo que con una pluma te puedes inyectar tu dosis, sí, ya prácticamente, y está al alcance de varias situaciones. Sin recordar que esta diabetes es tremenda, porque obviamente te puede generar una serie de conflictos a nivel de cualquier parte de nuestro organismo, que va desde lesiones en tu retina. ¿Te has escuchado cuando algún paciente ya tiene una opacidad de córnea o tiene, previo a todo esto, seguramente presenta una retinopatía diabética? ¿Y qué es lo que pasa? Que nunca vamos ni siquiera a nuestro oftalmólogo para que nos haga un fondo de ojo, que te revise cómo está tu retina, por ejemplo, ¿no? Tampoco vamos muchísimo hasta que nos duelen los riñones, vamos la zona de las llantitas, entonces no nos acordamos que tenemos unos riñones o que estamos orinando mal, pero fíjate, toda esta economía en cuanto a nuestro organismo se refiere, se ve afectado. Y la otra prácticamente la situación muy, muy seria es, obviamente, recordar a nuestro auditorio que las 3 P's, así, ya tengo 36 años de haber egresado a la carrera, y me acuerdo que nos decían poliuria, polidipsia y polifagia, que significa que son las 3 P's como la tríada de los signos que se manejan. Poliuria, muchas ganas de hacer pipí, los polis. Polifagia, muchas ganas de comer. Polidipsia, mucha sed. Entonces la gente va continuamente. Eso es lo primero que tú debes de ver, si alguien te dice tengo hambre, oye, acabas de comer, y lo ves a cada rato, va a hacer pipí, pero no es la misma cantidad de pipí, ya es una polaquiuria, ya es una cantidad menor o una cantidad mayor. Entonces todo eso nos va repercutiendo en nuestro organismo y lo vamos dejando porque no te sientes tan mal. Otro problema que podíamos, nada más para decir esto, es como la presión arterial. Aquí a lo mejor los que estamos ahorita nos sentimos muy bien, pero a lo mejor tenemos la presión arterial en el límite, ¿no? Es decir, le llaman el asesino silencioso, que es parte de la triada del síndrome metabólico, diabetes, lípidos, o sea, la dislipidemia y la presión arterial elevada. Entonces, cuando estamos manejando todo esto, dices, chispas, ¿no? Ojalá los cubanos, nos traigan algo más importante. Pero yo quiero decirles algo que me encantó, que definitivamente dice, del agave es donde se obtiene el tequila, ¿verdad? Donde se está manejando. Y para yo redondear mi comentario, nada más decirles que el agave, que es esta situación, ya los médicos y a nivel, CONACYT es lo de ciencia y tecnología, ¿verdad? Para no dar una mala información, de Jalisco, asociado en una asociación con alguna área jurídica y médica de Jalisco también, que creo que implica la UAJ, ya hicieron un estudio sobre, ya ves que tienen mucho agave, ¿no? Uh-huh. Entonces hablan que la obesidad y la diabetes, ya casos comprobados, se pueden combatir con el agave, controlar. Entonces, y combatir. Entonces vamos a estar ingiriendo tequila. Pues mira, se habla mucho, por ejemplo, de la dieta esta del Mediterráneo, que incluye los vinos, por ejemplo, y te hablan de distintos, ya sabes que la cantidad de vinos que hay y la cantidad de uvas, ¿no? Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet, todos los que se nos ocurran, tempranillos, todos estos. Y se habla de que, por ejemplo, el vino te controla mucho el colesterol. Realmente una copa de vino diaria, que además la OMS lo permite, a la mujer 1 y al hombre 2.
Ese es Siempre tiene que hacer ese no tipo es que de diferencias. Yo lo hago al revés, porque se ponen más contentas, ¿no? Sí, yo una y ellas dos, ¿no? Sí, mejor. Sí, pero lo que menciona Rafael tiene algo que ver seguramente. O sea, si tú no exageras, no caes en un estado de ebriedad, un caballito, un moped, por ejemplo, digo, no sé, algo habrá que ver, pero vamos a buscar un poquito más, porque sí me gustó mucho la página ahora que se llama univis.com, que es en relación a la área médica. Y yo considero que todo lo que sea en relación a que tu bolsillo no se gaste tanto, eso es muy importante. Me llamó la atención ayer en una conferencia que fui, perdón, donde una de las doctoras decía, oye, pues es que no estoy en el Humana, no estoy en Los Ángeles del hospital, estoy en el ISSSTE o en el gobierno del DF o en el IMSS, y el familiar del paciente en un caso de traumatismo craneoencefálico dice, pues le voy a hacer la tomografía. Sí, hágasela. Pues sí, pero es la lana, y es lo que realmente lo que hemos estado comentando todo el tiempo, ¿no? Donde más nos pegan es en la cuestión económica. Y es que la diabetes es una enfermedad muy cara. Sí, Rafael. Y bueno, que desgraciadamente en nuestro sistema gubernamental no se trabaja en programas de prevención, que creo que ahí es donde debería de atacar más, porque realmente está afectando a diversos puntos dentro del servicio de salud a nivel gubernamental, y que realmente ahí se va el presupuesto. Yo lo comparo con Estados Unidos, en donde Estados Unidos mete muchos programas de prevención precisamente para no gastar más en la cuestión de la aplicación de la atención de salud, porque realmente ahí es donde se lleva el presupuesto. Y aquí en México no se está trabajando en esa parte, y para el sistema de salud del gobierno, pues al atender casos de diabetes o pacientes de diabetes, pues no le es suficiente. Mira, coincidentemente también aquí en Univis, de lo que tú estás mencionando, llama la atención una situación de noticias médicas actuales en cuanto a nuestro país, porque un presupuesto se trasladó en esta Secretaría de Salud. Ahorita voy a localizar bien la nota, donde dice que el presupuesto que se tenía para el tratamiento de obesidad o programas de obesidad se tuvo que trasladar al de diabetes mellitus. O sea, como no alcanza. No alcanzó, de la diabetes fue extremadamente, y lo leí ahorita, fíjate qué coincidencia. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, vemos a Michelle Obama haciendo una campaña donde ella sale bailando y sale pues incentivando que las personas hagan ejercicio, ¿no? Esta campaña que ha manejado desde que empezó Obama en la presidencia. Digo, comparado con lo que vemos aquí con nuestros políticos mexicanos, ¿no? Pues mejor se va de compras. Es de shopping allá en Beverly Hills, ¿no? Pues sí, realmente es lo que está sucediendo en nuestro país, que ahorita se debería de atacar duramente a través de programas de prevención a lo que es la cuestión de la diabetes y principalmente sobre la obesidad, porque la obesidad no nada más se maneja o da como resultado la diabetes, sino también otros padecimientos, inclusive cardiovasculares y de otra índole, ¿no? Y también, no sé, me atrevo a comentar, doctor, ya sea usted que me corrija, inclusive hasta infartos cerebrales se podría manejar entre lo que es todo el aspecto metabólico, tienes razón, te afecta el aspecto circulatorio y somos más propensos. Se dice que 1 de cada 3 niños que nacen puede ser diabético actualmente en nuestro país. También lo estaba yo leyendo en este momento. Y la nota que te decíamos es del 15 de abril de este año, donde te dice, la Secretaría de Seguridad, lo estoy leyendo, usó recursos contra la obesidad para atender diabetes. Transfirió en 2013 el dinero a estados de manera irregular, pues no tenía autorización de la Secretaría de Hacienda, pero se utilizó para atender a personas con diabetes. Aquí lo tenemos como dato de las noticias médicas nacionales del programa Univis. Entonces, muy seria la nota, muy real, ¿no? O sea, no estamos diciendo algo que estamos inventando. Yo creo que en este caso mejor se hubiera aplicado el presupuesto que se había considerado para comprar el avión presidencial. Claro. Para este tipo de programas, ¿no? Claro. Muy bien. Pues no sé si quieres
mencionar algo, Jerry. Hola, ya está en camino. Rafael Ivón. Pues el miércoles le dictó sentencia al exjugador de la NFL, Aaron Hernández, que jugara con los Patriotas, que inclusive jugó un Super Bowl frente a los Gigantes de Nueva York en el 2012. Y el miércoles, se le dictó sentencia por un asesinato que se le comprobó a su cuñado, a Odin Lloyd se llamaba esta persona. Este crimen lo cometió en Florida, en Miami, porque él viene de la Universidad de los Lagartos de Florida, y ya sabemos que en Miami pues